Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Radio, nuestro programa que tiene como propósito destacar, conocer a quienes son los protagonistas de las diversas radioemisoras, tanto de nuestra quinta región como a nivel nacional. Principalmente sus voces, hombres y mujeres que están detrás de esas voces que habitualmente escuchamos en nuestras radioemisoras. Nuestro programa, que es una realización de Clan M Producciones Audiovisuales, y que se transmite a través de nuestro canal de YouTube, Clan M TV Streaming, y también los días sábado al mediodía a través de Radio Valparaíso, 102.5 FM, 121 AM para la quinta región de Valparaíso y 90.9 FM para la cuarta región de Coquimbo. Bien, pues vamos a comenzar. Nuestro invitado de hoy es don Alejandro Chávez Pinto. Alejandro en sus inicios trabajó en Radio Minería y en 1971 saltó a la televisión cuando le tocó animar nada menos que la final de la competencia folclórica e internacional del Festival de Viña del Mar. Integrante del destacado staff de animadores de Radio Festival de Viña del Mar en sus orígenes, junto a otros grandes como Luis Caprile, Moncho Silva, por nombrar algunos. Animador oficial del recordado programa ¿Cuánto vale el show?, durante la década de los 80, donde fue bautizado como Pequeño Saltamontes, también conocido como el Pirulo Chávez. Le preguntaremos cómo surgen esos apodos, pero principalmente queremos conocer aspectos de su vida profesional ligada a la radio, que es el objetivo principal de este programa Mundo Radio. Primero que todo queremos agradecerte, Alejandro, que tan gentilmente hayas aceptado nuestra invitación de participar en esta conversación. ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto, gusto de saludarte y muy contento de que podamos hablar de lo que a mí me fascina tanto, me encanta tanto porque es mi vida, la radiotelefonía, la radio. Te quería, dentro de la presentación que tú hiciste, dijiste del año 71 animador de la parte folclórica del Festival de Viña. Fue completo el Festival de Viña que me tocó animar. Sí. Desde sus inicios hasta que 15 días después terminó el festival, porque en eso entonces fue el último año que transmitió Radio Minería. Duraba 15 días el festival y era vermú y noche. Era una cosa espeluznante. Entonces, allí estuve porque siempre había una copresentación que hacía Heraldo García, que era el animador del casino, y yo trabajaba en la parte de animación y en la parte comerciales. Había un locutor de aquí muy querido que se fue después de Valparaíso a Santiago, John Smith. No sé si alguna vez escuchaste hablar de John Smith. Sí, por supuesto. John Smith. Un gran tipo, un gran locutor, un guanderino tremendo. Siempre discutíamos por esto del Everton y el Wonder, porque él era absolutamente porteño y él estaba en la parte comercial, si se quiere. Y a mí me tocó estar animando el Festival de la Canción en la parte internacional, en la parte folclórica y, como te digo, vermú y noche. Así es que era tremendamente agotador y lo transmitía solamente la Radio Minería y grababa algunas partes del Canal 4 de UCB. El UCB. Pero por primera vez, en las finales, tanto internacional como folclórica, se colgó de la transmisión de la radio Televisión Nacional. ¿Sabes quién era el director de televisión en aquella época? Rodolfo Tosto. Él tenía puesta un par de cámaras, con 2 cámaras nada más, que se transmitió por primera vez a todo Chile. Fue espectacular porque yo recuerdo que mi madre me mandó después un telegrama, todavía no existían ni los fax, ni nada de lo que tenemos hoy en día, que estaba muy emocionada viéndome en la televisión de una vecina, porque todavía ella no tenía tele en su casa. Bueno, yo te quiero confidenciar que yo vi esa transmisión y efectivamente, como tú dices, era la costumbre que en aquellos años la gente que tenía como un televisor era así como de otro estatus, como de otra
Era prácticamente los millonarios, una cosa así. Oye, Entonces yo aquí también, aparecieron el año 64 con el Festival del Mundial de Fútbol prácticamente, claro, en el año después 60. del Mundial, Sí, claro. Y ahí te voy a contar después historias de transición de gente de radio a la televisión. perfecto. Y Oye, unas Alejandro, 2 horas de programa sí, va a tenemos. quedar corto. Este programa dura 30 minutos como máximo, pero No, vamos a tratar de podemos, abarcar. Si no, dejamos una segunda parte. hay que Sería esta la dejar primera la parte y segunda dejamos una parte. segunda parte. Muy entretenido esto de la radio, Sí, pues sí. realmente. Es una pasión. Desde tu primera incursión en radio hasta la actualidad, ¿cuántos años sumas ligado a la radio y de ejercicio profesional? Mira, en Radio Valparaíso justamente me dieron un recordatorio, un diploma y un galvano por mis 50 años de radio. 50 años. Yo creo que debieran ser a la fecha, hace un par de años que no estoy haciendo nada de radio profesionalmente, pero deben ser unos 55 años más o menos, Uf, 55 años. sí, esto es toda una vida. Bueno, aquí en Mundo Radio siempre queremos destacar a quienes impulsaron tanto la creación de programas, descubridores de talentos, de quienes daban sus primeros pasos. En tu caso particular, ¿a quién o quiénes recuerdas especialmente por haber sido, más que un referente, alguien que haya creído en ti en tus inicios? Fue un director de radiominería, que era de Santiago, que llegó allá por el año 60 y después del Mundial de Fútbol del 62 acá, como el 63, llegó allá a Antofagasta y creó una radiominería al estilo de la radiominería de Santiago, con radio espectáculo nocturno, con programas periodísticos, con salidas de equipos móviles, con todo lo que involucra una radio. Y él se llevó un locutor de Santiago, de lujo también, cuyo nombre era, digo era porque falleció desgraciadamente en Brasil, Juan Carlos Coronado. Juan Carlos era de la escuela de Raúl Mata. Nosotros siempre decíamos con Juan Carlos Gil, que también es nortino de Antofagasta, que Raúl Matas era como nuestro referente, era el prestamista. Todos le debemos algo, al menos los locutores de la época mía, De la vieja le debemos guardia. a Raúl Matas su manera clarita de hablar, el hombre preocupado de escribir lo que decía. Había que tener libretos para trabajar con el estilo de Raúl Matas para que lo que uno pensaba que iba a decir lo escribiera y no se le olvidara, porque uno tiende de repente a estar hablando una cosa y se va a otra rápidamente. Entonces, todo lo que teníamos que decir, escribir. Bueno, ahí conocí a Alfredo Lier, que fue el creador de famosos programas en los radioespectáculos nocturnos que veían en la radio, como por ejemplo, de un Martini a Millonario, siempre gana Chile, el radioespectáculo nocturno de minería. Hizo otros programas como por ejemplo algo de los deseos, la Feria de los Deseos con Raúl Baja. ¿Te acuerdas tú que eran programas clásicos de la radio y que uno lo escuchaba, yo de niño, muy adolescente, en el norte en ondas cortas, que todavía no La existía? famosa onda corta. Claro, porque uno le habla, yo le hablaba a mis alumnos en la UPLA cuando hacía algo de radio, entonces les decía, mira, ondas cortas, onda larga, y después surge la frecuencia modulada, que era solamente en esa época el enlace que había entre el estudio y la planta transmisora. Porque acuérdate que las primeras radios lo hacían vía telefónica, Vía en telefónica, línea. claro. Entonces era muy sucio el sonido que salía del ruido de la línea telefónica, el chirrido de tierra que se llama, de
de eso que Estática. va pegado. ¿Ah? La estática. Es estática, tú lo has dicho. Así es que era muy, en esa época, como te digo, el gran referente nuestro, primero, Alfredo Lier, que cuando yo empecé a participar de la radio, yendo de a poquito a conocer, yo imitaba a Juan Carlos Coronado, veía cómo hacían los móviles, cómo trabajaban, y él, como yo cantaba también, un día me hizo, aparte de cantar, vamos a hacer un programa tuyo, se va a llamar El Show de Chávez. Ah, el show de Chávez viene ya desde ese tiempo, porque tú creo que hiciste unas ediciones más posteriores del show de Chávez. Yo creo haberlo escuchado en Ya alguna después de radio de Alfredo, acá. pero Alfredo Lier me dio, y yo tenía un grupo de coristas que hacían los jingles de la época. Entonces yo mismo me creaba musicalmente, como me gustaba tocar teclado, tocar guitarra, en fin, me creaba las características y los cantos que cantaban las chiquillas, igual que en las películas de Hollywood, igual que en Días de que te, radio. lo que se hacía en radio, que Sí. se usó por mucho tiempo después, lo vine a conocer en Santiago. Así que él prácticamente es el que me da la oportunidad de hacer esto que a mí me gustaba mucho. Ay, y te cuento, como mi nombre era Chávez, mi apellido, y en esa época uno acostumbraba a cambiarse el nombre por un nombre en inglés. Sí, pues. Así, Peter Rock, Pat Henry, Buddy Danny Richard. Chilian, Javier Astudillo, que también era de Antofagasta, era Danny Chilian. Y yo, Alejandro Chávez, ¿cómo me puedo poner? Entonces me había puesto Alex Shave. Alex, Alex Shave era Tu, ¿cómo se tu- llama? tu nombre anglo. Mi nombre rockero y anglo. De eso. No se Tú. me había olvidado eso. Mira Qué qué buen bueno. recuerdo. Bueno, nos has hecho. Mira, no me dan ganas de interrumpirte cuando estás hablando, pero quisiera también centrar un poquito la conversación ahora con la radio local. ¿Tú vives en Viña actualmente? ¿Viña de Mar? Sí, en Viña. Ya, en Viña Estoy de en Mar. Viña. Ya. ¿Cómo se gesta tu llegada después de esta incursión primero en Antofagasta, luego en Santiago, tu llegada a Viña del Mar? Y si puedes también comentarnos cómo llegas a la radio festival. Digamos que fue un suceso, eso por ahí por el año 75, 76, si mal no El recuerdo. 70 76. 76. 76. Háblanos Mira, un poquito de eso. yo vine el año 71 a animar el Festival de Viña del Mar Correcto. por la radio minería. Fue el último año, porque ya a mí me da mucha risa a veces cuando leo historias en los diarios que hablan de esos años y cada cual va poniéndole a la pinta suyo cómo es la cosa. Unos dicen que animé con la Laura Kudak, otro que lo hice con la Gina Swanish. No, me tocó estar solo. Solito. Año 71. Entonces, en el año 71 llegué por primera vez a Viña del Mar. Mira cómo se dan las cosas. Habíamos tenido nosotros en Radio Minería de Santiago un cambio bastante violento al estilo de la radio, porque la gente que era de la radio como Gabriel Muñoz, Pepe Abad, Mireia Latorre, Raúl Matas, René Largo Farías, todos se fueron a la televisión. Ah, Empezó a funcionar la televisión comercialmente. Entonces se produce un bache, en aquel yo hacía reemplazo. ok. Entonces se produce un bache en aquel entonces para ir a animar ya definitivamente un programa en Radio Minería. Por aquel entonces, nosotros en Santiago, todos los locutores, se hizo por primera vez una huelga de locutores, por primera vez. Estoy Eso, hablando del año 67 más o menos. el año 67, ¿no? 67. Una huelga de locutores. Huelga de locutores. ¿Qué querían los locutores? 6 horas de trabajo diario, no más. Trabajar de lunes a viernes, porque siempre se trabajaba sábado y domingo, Sí. entonces sábados y domingos aparte. Pascuas y Años Nuevos
que se pagaba con un arancel que se fijó en aquel entonces para un locutor. O sea, supongamos que tú comienzas a hacer esto, proyectémoslo al día de hoy, dentro del convenio estaba que un locutor no puede ganar menos de 1.000.000 de pesos mensuales, Ok, trabajando 6 horas de lunes a viernes, aparte sábados y domingos, y si trabaja Pascua y Años Nuevos, que se acostumbraba mucho, sí, era un medio arancel. O sea, 500.000 pesos por trabajar Pascua, 500.000 pesos por trabajar Año Nuevo. Me las trabajaba todas, me imagino. todas. No había Pascua ni Año Nuevo que lo perdiera. ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de los sueldos que se manejan hoy en día en radio y televisión, antes no eran tan buenos. Hacíamos las plazas por vitales que se llamaban, o por un sueldo, una entrada que podía ser como el sueldo mínimo hoy en día. Claro, 400.000 pesos, 500.000 pesos, no era nada más que eso. Entonces, había que hacer muchas cosas para hacerse un sueldo más o menos bueno. Hoy en día, un locutor de televisión te corta 10, 15 millones de pesos tranquilamente. sí, Pero es cierto. antes no, había que hacer. Y yo, como era cucarro, animaba ramadas, animaba eventos, hacía festivales de la canción, andaba en cuanta cosa pudiera estar yo para ganarme unos piticlines más. Claro. Entonces, como te digo, eso era con respecto a la transición. Ahora, entonces, año 71, se produce mi venida a Viña por el Festival de la Canción, y después, en el año 1970, ahí hubo una efervescencia política tremenda, Sí, tremenda. Acuérdate de los años 72, por 73, supuesto. se produce el gobierno militar. Entonces, yo hacía un programa con Freddy Juve en la radio Magallanes, Uh, que era la radio de Estado. sí. Así que de repente viene Felipe, que era el productor de la radio, y dice: en estos momentos están atacando a la moneda, nosotros nos retiramos, fuera todos de aquí de la radio y sálvese quien pueda. Uh, momento Ahí histórico. sí te digo que quedé colgado. Te estaba contando de la transición de la radio de los años 60 al 71 más o menos. Claro, Entonces, ya no había radio espectáculos nocturnos, ¿no? Porque no eran rentables, no había mucha plata para traer artistas de la época que se traían en aquellos años. Entonces, fíjate, Enrique Godoy, tú lo ubicas mucho, lo ubico a Enrique Godoy. era dueño de la radio Recreo acá Sí, en Chile. Y lo lleva Hernán Videla, director de la minería, para que haga un programa que sea grito y plata en Santiago, que lleve a la primera sintonía. Y Enrique Godoy creó un programa que se llamó La Lotería Musical. Mira, con equipos móviles en la calle, regalábamos cada vez que salíamos refrigeradores, televisores, lavadoras, juguetes, puras cosas de línea blanca, además de mucha mercadería. Y cada vez que yo llegaba, pongamos, decía: estoy aquí en la esquina de Avenida Argentina con Pedro Montt. ¡Juan! 300 personas llegaban uh, con el cartón de la lotería. Se repartió casa por casa. Se creó un problema esta vez, porque la empresa que dedicaba a entregar las cuentas de la luz y del agua fue la misma que repartió los cartones de lotería, lo cual provocó en la gerencia una llamada de atención terrible, porque era un pituto que estaban haciendo servicio. Es que cómo llegábamos, mira que la ocurrencia de Godoy, pedirle a esta empresa que repartieran, junto con la cuenta de la luz y del agua o del gas, un cartón de lotería. Pero eran canciones que la gente iba anotando. Atención, atención, canción nueva, tambor.
Número 15. Anote ahí en su cartón. Anota. Sale. Número. Anote. eh, Ella ya me olvidó. Leonardo Fabio. La gente anotaba. Entonces, había que estar tan atento, porque yo de repente llegaba con el móvil y decía, a ver, ¿cuál fue la canción? La habíamos dado recién. En el número 15, ¿cuál es? Metía la mano a un bolso donde habían cheques de la época. 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 pesos que sacaba y era un premio extra. Uh, Entonces, era locura. Me Era imagino. locura. Entonces, bueno, ahí conocí yo a Enrique Godoy y yo hacía la animación de los móviles de la lotería. Entonces me dio eso, fíjate, tanta soltura para manejarme con la gente, que cuando llegó el momento de nombrar al animador del Festival de Viña, había un drama. Se habían ido Ricardo García a la cooperativa. César Antonio Santi se había ido a la chilena, que habían estado ya antes. Sí, No había un animador de esas características, porque los demás eran muy formales, eran sí. locutores más de estudio. Entonces, alguien propuso mi nombre, no me conocía nadie, punto uno. Y yo no tengo una postura así, digamos, de un galán de cine. Siempre uno busca como un Bodanovich u otro animador así, un Felipe Camiloaga, ciertas características que conllevan una figura y también una voz. Yo tenía la voz y lo otro. Entonces, como no puede haber fea y no simpática a la vez, porque las feas tenemos que ser simpáticas, yo contaba chistes, tocaba guitarra, animaba, canté con la orquesta de Horacio Saavedra, cantaba con el público. Entonces se produjo en mí ya un lanzamiento total de lo que yo entendía como radio, como animación, bailar, cantar, contar chistes, rellenar, porque en esa época no existía todavía que habían grandes equipos que te cambiaban, subía un escenario, bajaba otro, entraban los ayudantes con un equipo de Nicola Divari, salía el otro con la orquesta de Nino Bravo, en fin, esos son los artistas que me tocó presentar ese Sí, año. de categoría. Y es que esos rellenos, todas esas cosas que había que hacer en el escenario, las hacía personalmente. Recuerdo que llegó una niña a cantar desde el festival de Jujuy y no llevaba, pobrecita, nadie que la acompañara. Y era la ganadora. Así es que en bambalina, yo con mi guitarra le digo, ¿con qué canción ganaste? Y bueno, gané con unas correntinas, algunas me sabía yo de Ramona Galarza. O de Lorenzo Valderrama, que me encantaba de esos años Ah, también. tiré mi pañuelo al río. La acompañé con dos, tres canciones, fantásticas, y por el mismo precio, te digo. Bueno, ahí conocí a lo que iba a Enrique Godoy, que después fue el que formó o el que me pidió, porque yo me siento también felizmente responsable de hacer una radio en Viña del Mar que fuera diferente, que no le fuera a competir a la Recreo, que era de él, porque él era dueño ya compraron los derechos a Lago Marcino de la Radio Minería, con Santiago Chesa, otro gran Correcto. hombre de Sí, sí. radio, un hombre que me ayudó mucho en los comienzos aquí en la zona. Imagínate mi retorno, año 75, cuando vengo de Santiago. Juan Carlos Coronado se había ido a Brasil y yo me vine de jefe de programas de la radio Minería en aquel entonces. Entonces, Enrique Godoy le compró los otros derechos. Porque la minería no era filial, sino que solamente tenía el nombre en aquel entonces. Ya no era filial de la minería. Después se puso de nuevo otra vez. Y antes había sido también filial. Ah, Pero ya. cuando Santiago Chesa la tiene, era solamente de él el nombre. Y la mantuvo con su romántica, conocía a Lolita Chondo ahí.
Entonces viene y le dice, me voy a hacer socio contigo, el Enrique Godoy y Santiago Cheta, vamos a crear una radio. Me dice a mí, mira Alejandro, escúchate la Portales. ¿Qué tiene Radio Portales? Que era muy famosa con su noticias y todo lo demás. Y empecé a escuchar la Radio Portales. A ver, ¿qué tiene? El espejito, lo que cuenta el viento, eran puros programas de voz, de llanto, de tragedias, de cosas. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Hay que hacer una radio, todo lo contrario. Ya pues me dice, hay que hacer una radio alegre, festiva. ¿Por qué no le ponemos festival? No, me dice, no, porque lo van a relacionar mucho con el Festival de la Canción de Viña del Mar. Ah, bueno, ya. Entonces, pero me dijo, después buscamos el nombre, ahora ármese la idea que hasta el día de hoy se mantiene. ¿Cómo usted ve la radio festival? Yo dije bloques grandes, que era un poco lo que teníamos en Santiago, de 7 o de 6 a 9 de la mañana, 9 a 1, 1 a 2 noticias, 2 adelante hasta las 8 y 8 hasta las 9. La alegre fiesta, la gran tarde, la mañana musical, todavía no salía el festival. Entonces, se contrata a otro gran hombre de radio de la zona, Lucho Caprile. Lucho Caprile. Un monstruo, te digo, si Lucho es fantástico. Qué gran locutor es el Lucho Caprile. Y hizo el programa, él lo llevó, Los Responsables. Alejandro, dame un segundo. Vamos a despedir en este instante la conversación para la Radio Valparaíso, porque tenemos ahí una media hora, pero nosotros vamos a seguir con el programa para que quienes están escuchando hasta ahora en la Radio Valparaíso y quieren seguir conociendo esta historia fantástica que nosotros estamos escuchando con mucha atención acá de Alejandro, nos siguen en nuestro canal de YouTube, Clan MTV Streaming. Despedimos entonces a nuestros amigos de la Radio Valparaíso. Será hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Y nosotros seguimos contigo, Alejandro, escuchándote acá, porque esto está demasiado interesante. Yo estoy aquí, pero me falta el puro mate. Porque de aquí no hace eso. Es parte de la historia que estoy contando. Yo estoy adelantando un poco de mis memorias. Entonces, háblanos un poquito de eso, de tus memorias. ¿Eh? Tú estás escribiendo tus memorias de radio. Sí, claro, estoy haciendo. Ya. ¿Te lo cuento al tiro? No, quería hacer ese paréntesis para que la gente sepa que tú estás en ese proyecto actualmente. Lo dejamos ahí entre paréntesis. Seguimos cómo se produce tu arribo a la Radio Festival de Viña del Mar, esta radio que fue todo un impacto. Dijiste que estuviste acompañado de Lucho Caprile, ¿no es cierto? Padre de otro locutor insigne también que es contemporáneo mío. Los conocí chiquitos ahí. Entonces, como te digo, se produce el cambio de la radio minería a lo que es radio festival. Y no había que competir, por supuesto, con la radio recreo, que tocaba todos los primores de la música, todo lo que era lolerío, todo lo que era bonito, lo que era anglo. Entonces, como era una radio medio entretenida, había que empezar a tocar música más sabrosa, que no teníamos nosotros. No sé, es que yo te digo, solamente se escuchaba música tropical en las fiestas, en los matrimonios, en los casamientos, pero las radios no le era muy dado a ir a la música. De repente tú escuchabas en alguna radio canciones mexicanas, porque la canción mexicana gusta mucho. A través, tú vas, por ejemplo, para el sur. Al sur, campo, claro. La segunda canción nacional. Alejandro, ¿sabes lo que recuerdo de la radio festival cuando irrumpió? Es que, por ejemplo, irrumpió así como con estas cumbias argentinas, así los guabancó, por ejemplo. No sé si eso está en tu memoria. Por eso te cuento. ¿Ya? Porque yo me fui a recorrer todos los sellos en Santiago
y a comprar toda la música que había en stock. Ok. Para Palacio, ¿qué más tenemos ahí? Y esto los guaguancó y otro llegó por los contactos que tenía don Enrique en Mendoza, en Argentina, Ya. donde se hizo allá el jingle de la festival. En Se el grabó aire y en su dial. ¿No? Esa era la radio recreo. recreo. O sea, sí, Pero a él le gustaba mucho esto de la música, de los jingles y la cosa. Trajo mucho de allá y nosotros comprábamos mucho disco en Argentina. Mucho material. Que aquí no llegaba, no eran editados por los sellos. Entonces. Y entre eso vinieron, como te digo, los guaguancó. Tuvimos, mira... Había un tema otro tema que me recuerdo. Decía, ¿cómo anda el que hace pum? Que me producía tanta risa. ¿Sabes que ese es el primer disco que tocó la festival? ¿Y sabes quién lo llevó? El Moncho Silva. Moncho Silva. Moncho, porque dentro del grupo de estrellas que contrató la festival, te digo, nos contrataron a un precio enorme. Te digo, lo máximo que dijo Enrique Godoy. ¿Quiénes componían este staff inicial, así de los que tú recuerdas? Luchito en la mañana, estaba Moncho Silva que venía después, estaba Alejandro Chávez, yo hacía la noche, la alegre fiesta. Y ahí te cuento cómo se fue generando todo esto de las risas. Yo la saqué de un long play de los Caporales. Buena la talla. De ahí viene, mira. Los Caporales tenían estos shows en Perú, donde eran gritos y siempre invitaban a una señora que era la que de mirarlos se reía. Entonces les provocaba a ellos, contado por ellos mismos, por Lucho Arena y el otro integrante de los Caporales, yo fui muy amigo de ellos, decía, la invitábamos siempre a los shows en Perú porque eso nos motivaba a nosotros. Aunque fuera fome, ella se reía. Risa contagiosa. Entonces era muy importante tener un motivo. Bueno, y ese fue el laboratorio que yo tenía la alegre fiesta, en donde mezclábamos ruidos espectaculares. Estaba el Chino Tenda, aparte en el control, que era un buenísimo operador, así como ahí es muy importante que nosotros tengamos un buen control, que le llamamos. Sí, por supuesto. Hoy en día uno tiende a manejarse uno mismo con todas las perillas, pero no hay como tener un partner. Exactamente. Un partner que uno que sepa lo que va a hacer, lo que va a decir, ponga la risa, póngala. Y sacaba cortecitos, porque la radio tenía pequeños chistes de Carlos Celo. Entonces sacaba pedacitos de lo que él hablaba, que yo se lo había aprendido a Ruperto Stay, que después volvió a la zona con su programa, Ruperto. Entonces, por ejemplo, decía parte del chiste, oye, pues negro, déjate de tomar chicha y cuéntatela firme. Era un chiste. Y me lo ponían a mí, y entonces yo tenía que responder, no, si no estoy tomando nada, si tú ves que esto es puro juguito de limón ¿cómo se llama? Con mineral. Nadie me creía que era, y era parecido a un Tom Collins. Entonces el buzo Camacho me empezó a darle de que yo tomaba Tom Collins. Me acuerdo. El negro. Yo no tomaba Tom Collins. Era jugo de limón con mineral. Que uno hablando tanto. Sí. Mira, era tal la cosa que un día llegó don Enrique a la sala de locución. Entonces entró calladito, tomó el vaso y le tomó el aroma. Me dijo, ¿y quién dijo que usted tomaba Tom Collins? No sé, y el Camacho. Y se fue. Yo en el momento me sentí muy incómodo porque es como pensar que uno está tomando ahí pero de ahí venía eso de los nombres. Yo me iba a hacer el cuento del show a Santiago, vestido desde acá, porque nosotros comenzábamos a grabar muy temprano en Canal 11 en aquel entonces. Entonces había que llegar, maquillarse y comenzar a grabar de inmediato. Eran 5 programas que grabábamos diarios.
Uf. Así que me fui de acá, tempranito, pirulito, a donde la Yolanda Montesino me puso Pequeño Saltamontes. Pero escucha, Alejandro, y de eso entonces viene que tu otro apodo, por decirlo así, Pirulo, porque andabas Pirulo, pirulamente vestido. pirulo de pirulo, pirulito. Ah, mira, allá. Te seguimos Entonces, escuchando. y lo otro, lo de Saltamontes, que siendo yo muy hiperkinético, siempre bailando, haciendo pasos de tap y de todas las cosas. Este es un saltamontes, dijo la Yolanda un día. A ver, ¿por qué no me hace un saltito a mí? Hoy se me ocurrió hacerle un salto. Nunca más dejé de hacerle salto. Y yo contaba esta historia porque el saltamontes no tenía nada que ver con esto, que era un personaje de David Carradine que hacía el kung fu, ¿te acuerdas? Y él era un Ah, monje budista, sí, Kung y Fu. cuando niño, el maestro le decía pequeño saltamontes. Pequeño saltamontes, sí. ¿Te acuerdas? No sé si Sí, viste alguna vez sí, sí, por ese. supuesto, sí. Sí. Entonces, y ahí vienen esos apodos de allá en el pequeño saltamontes y aquí por la festival en el Pirulo Ya. Ya, nos mencionaste entonces que el staff original de la Radio Festival, aparte de tu presencia, era Moncho Silva y Luis Caprile. Eso eran Lucho los... Caprile, claro, estaba, mira, hacía la parte de la discoteca y también móvil Marco Panchetti. Marcos Panchetti, sí. Sí, Marco Panchetti sí. tenía Marquitos la parte, teníamos controles, estaba el Retamal, estaba Carlitos Vilche, estaba el Chinito Tenda, y teníamos un equipo de prensa que era muy bueno, que en aquel entonces comenzó dirigiéndolo Bertita Morales. La Berta Morales falleció, Bertita. Sí, sí, Berta Era Morales, sí. estupenda, no solo estupenda periodista, sino que estupenda mujer. Sí. Buenas piernas Morales, le decíamos nosotros. Nunca la saludábamos por buenos días. Buenas piernas, señorita Morales. Entonces después, ¿cómo se produce? Se mira cómo van saliendo las cosas. Y de una a dos iba el Mundo de Noticias. Mundo de Noticias se llamaba el programa informativo central de la festival, Ok. que no tenía nada que ver con el estilo de la festival de charachera, buena para la talla, Era en la mañana. un noticiario serio, como, claro, Que lo leía, Gaete era el apellido, Jorge Gaete. Jorge Gaete, Jorge sí. Gaete, Jorge Gaete. Entonces, yo había escuchado en Santiago a Armando Araya y Dante Peche leer noticias en chunga en la Radio Santiago. Sí, la Radio Santiago. No sé si tú supiste de eso. Y ellos inventaban cosas mientras leían y ponían voces y le dijo la vieja, oye, ¿qué hay? No, ellos iban poniendo personajes. Entonces un día, el Buzo Camacho, un día domingo, dice, oye, hagamos un media hora de programa de espectáculo. Yo le dije, espectáculo de aquí, de onda, de sacar en la zona. Imagínate, teníamos toque de queda, no existía esa cosa. Pero algo había en las UAT de Valparaíso. En eso, aquí donde no sé cuánto, en el Mieco, en el Yoco y en otras partes donde se hacían todavía, no eran discotecas, sino que eran UAT. What? La Boite. Habían algunas, ¿cómo se llama? De estas bebés, iban humoristas, todo esto del vodevil que se iba a presentar al puerto famoso en donde existía un material. Así es que ya pues dijo, hagámoslo una media hora de noticias, escríbelo, lo escribió Camacho, y ¿cómo le vamos a llamar a esto? Bueno, como es festival, un festivalazo. Ya, pues, festivalazo. Ahí surge el festivalazo. Día domingo. Fue tan simpático, tan entretenido, Caprile y yo haciendo imitaciones, cosas, ¿no? La vedette aquí y allá, el otro. Y el buzo que era bueno para echar tallas y cosas. Y encontraron buena la idea, los directores, Godoy y Cheta,
a ver si lo hacíamos una media hora, pero existía el temor por porque sabes que había una cierta autocensura de la prensa, de que nos fuéramos a pasar para la punta, ¿verdad? No fuéramos a agarrar para la palanca, como hoy día se puede tomar para la palanca a cualquier persona. Antes hablábamos del carecascote, hablábamos de personajes que habían acá en la zona, el Guatón Roja, el no sé cuánto, el otro, el presidente de Wander, el presidente de... Todos se la agarraban para las chacos. Entonces había cierto temor. Pero nosotros dijimos, nosotros sabemos bien cómo tiene que manejarse toda esta cosa, así es que, por último, si hay algo que a usted no le gusta, usted dice, no se hace, no se hace. Y Claro. partimos con esa premisa. Y se incorporó al departamento de prensa dos elementos sensacionales. Hasta el día de hoy está Chaflán Valdés y el que falleció desgraciadamente, que era tan ingenioso, el Tuto Lara, El Tuto Lara, sí. Fernando Lara. Sí. Era pero ingeniosísimo. Siempre estaba creando cosas, siempre estaba inventando cosas. Yo siempre, fíjate, no lo voy a recordar nunca porque ellos escribían un montón de cosas y nosotros con Lucho le íbamos poniendo de nuestra cosecha, al estilo de lo que hacía Dante Peche con Armando Araya. Era la Armandina Araya allá y el Dante Peche que era simpático también. Entonces, nosotros le dábamos voces y nos echábamos talla, nosotros mismos sacábamos nuestras cosas personales. Me decía, a mí cuando llegaba, yo me entero más por la radio de lo que tú haces que lo que contáis aquí en la casa. Y es verdad, es cierto. Ellos me echaban talla a mí, yo le echaba tallas a ellos. Y entonces, como a mí me decía Tom Collins, el Buzo Camacho, cada final de ¿cómo se llama? De libreto, de cosas, era algo relacionado con el curadito que da material para todo. Entonces el Chávez, el Tom Collins, el Copete, el aquí, lo pillaron en el Samoyedo, andaba botado por allá, lo encontraron por el mercado. Oye, mira ahí las historias que contaban. Llegó un día a la radio a tratar de rescatarme de esa vida licenciosa un grupo de alcohólicos anónimos, A tal grado. invitándome a que aceptara yo la invitación porque ellos me iban a recuperar para continuar con la radio. Ese es el gran poder de la radio, ¿eh? El gran poder de la radio que estimula la imaginación de las personas, ¿eh? A tal grado que esto que era una cosa en chacota, para alguna gente lo decodificaban que era serio y que tú eras una persona que había que rescatar de las garras del alcoholismo y Oye, esto nunca fue así. además que, yo te digo, no es que no tomáramos tampoco. Al Sí, frente teníamos el Samoyedo. sí, Nosotros estábamos en el pasaje Cousiño. Y era tanto, ellos escuchaban la radio a todo volumen, especialmente la dama que estaba en la caja, que nos quería mucho. Entonces, cuando encontraba ya que ya, llévele un pisco sour para el frente, para los niños, para el Lucho y para el Pirulo. Y pasaban los que era cartones con Juanito Aste, estaba ahí en aquella época, el papá de quien se hizo cargo posteriormente, él y la hermana, de ese, que era un pozo petrolero, el Samoyedo. totalmente una insignia de Viña del Mar. Alejandro, Exactamente. ya nos Sí. va pillando un poquito el tiempo. Eh, yo, yo entiendo que esto da para otro programa. Nos está Oye, pasando, no lo mismo que nos pasó con el mira, Pato Fres. Contigo nos está pasando. te he contado una cuarta parte de las 3 hojas que me escribí. En la eso es lo que se viene como proyecto entonces, tus memorias, que se van a traducir en un libro, me imagino. Sí, claro, lo estoy haciendo. Ya. Donde, Eh, donde tengo ahí canciones, todo. Alejandro, para ir redondeando ahora, tu paso por la televisión, ¿cómo llegas al cuánto vale el show? Primero, después del Festival de Viña del Mar, que me fue muy bien, Sí. año 71, me llamó Don Francisco. Ah, Don Francisco, ahí lo conocí por primera vez, ya dentro de las cosas que yo cuento en mis memorias, cómo voy conociendo a estos personajes, Valentín Trujillo, Don Francisco, gente de directores de orquesta,
periodistas, Luis Hernández Parker, Hernani Banda, cómo conocí a, por ejemplo, Renzo Pequenino, cómo nos juntábamos a tomar un cafecito siempre en el Samoyedo con Lucas, cosas que la gente desconoce, pero yo les puedo contar porque las viví personalmente. Claro. Entonces, mi paso a la tele llega primero por don Francisco, que me invita a hacer un programa que se llamó Campeonato Estudiantil. Campeonato Estudiantil. Orquesta Horacio Saavedra. ¿Eso en qué canal? ¿Eso en qué canal? Canal 13. Canal 13, ya. Canal 13. Ya. Canal 13. Lo grabamos en el estudio C, que fue donde se hacía Sábado Gigante. Lira. Empezó a hacer Sábado Gigante. Ya. Ahí en Lira. Ya. En Lira. Ya. Ahí en el estudio C grabábamos el campeonato estudiantil. Eduardo Tironi era el director. Estaba Menchaca, el mismo que producía Sábado Gigante, la producción del campeonato. Y participaban 2 colegios cada domingo. Entonces animaba yo. Y tenía un ayudante de cancha al estilo de los campeonatos de baby fútbol o de fútbol, los que transmiten detrás del arco. Había un humorista, Jorge Seger, que era periodista también de La Segunda, y en el otro, Antonio Bodalos. ¿Él era tu ayudante? Un ayudante de cancha. Yo animaba ahí el campeonato este. Nos fue muy bien, realmente bien, te estoy hablando del año 72, claro, finales del 72, que el Toño Freire y otra persona, Jorge Pedreros y otro más, los llaman para hacer un programa en Canal 9, que después fue 11 y ahora es Chile Noticias. En Chilevisión. Para competirle a Sábado, mira, ni siquiera para competirle a Sábado, sino que era para hacer un programa también el día sábado. Entonces, pensaron en mí, John Smith, Yasna Carrión, que había sido Miss Ritmo, y Rosa María Barrenechea, otra Miss Ritmo. O sea, 3 figuritas más papá que estaba ahí dentro del El pequeño saltamontes ahí. Dirigidos artísticamente por ni nada menos que Jorge Pedrero. Mira cómo voy conociendo yo a toda esta gente en la televisión. Ya había conocido a la Yolanda Montesino, Horacio ya había trabajado en el Festival de Viña y en el Campeonato Estudiantil. Entonces, ahora conocí a otros personajes en orquesta. Sergio Arellano era el director de orquesta, que después se fue a Australia, no sé por dónde, está por allá triunfando. Y hacíamos en directo en aquel entonces. No existía el tape. En directo. Lo único que grabábamos, ahí estaba la cinta, ¿sí? Era el doblaje de ciertas canciones. Okay. Por ejemplo, si yo cantaba una canción con la ¿cómo se llama esta? La nani, la porteña Luz Eliana. Cantaba con Luz Eliana, grabábamos y ensayábamos toda la noche para ir al aire al otro día en directo. No, sí, era televisión. Sí. Te digo, todavía no existía esto que tienen automáticamente hoy el zoom, sino que había que dar vuelta el lente, uno más largo, otro más corto, uno más largo. No existían tampoco ni los cambiadores automáticos, ni hacer insert, ni nada por el estilo. Todo se hacía con hojas que iban cayendo, con torpedos que te lo escribían a mano. Entonces, fue de los propios inicios de la radio y la televisión. Muy lindo. Bueno, ahí partí en televisión hasta que después ya viene, te digo lo que pasó el 73, viene el paréntesis, llego a la Radio Minería, que en aquel entonces, cuando se va Juan Carlos Coronado, y comienza la festival. Y de ahí de la festival pasa un par de años, 78, que me viene a buscar Alfredo de Madrid para animar el Cuánto Vale el Show, porque Ricardo Calderón, sí, el negro, iba a hacer sábado en el 9 a competirle a Don Francisco.
Y ahí parte otra historia, pero no sé si te alcanza a contar No, ahora. lamentablemente nos está pillando el tiempo. Yo no he querido ni siquiera interrumpirte porque ha sido Oye, muy sabroso y como te digo, acuérdame, sí, acuérdame dónde te quedé para en una segunda parte adelantarte parte de mi libro para que alguien lo compre, al menos ya tengo uno asegurado ya. efectivamente. Bueno, Alejandro, eh, te dejamos comprometidos entonces para esa segunda parte de nuestro Cuenta con programa. ello, cuenta con ello. Ya, Cuenta con muchas ello. gracias y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, haberte extendido en esta oportunidad. Habitualmente hacemos un programa de media hora nada más, entonces es doblemente el agradecimiento para ti y te deseamos que estés muy bien. Después vamos a hablar un poquito de, ¿no es cierto?, esta transición tecnológica, incluso que tú la viviste desde los inicios, tu libro, tus memorias. También saber cómo estás viviendo el confinamiento, todas esas cosas que quedan pendientes para esta conversación. Así que te dejamos ahora para que te puedas despedir del público de Mundo Radio. Mira, siempre me vas a encontrar, siempre, siempre. Yo siempre he dicho, yo soy un libro abierto. Yo siempre he contado todas mis cosas tal y cual como son. Entonces es tan bonito que uno lo inviten a ser parte, así como tú estás en radio, ser parte de tu programa, que el día de mañana también vas a transmitir a otros que les gusta esto, que es tan lindo, tan fascinante. Para mí la radio ha sido, es y será mi mundo. Fíjate, mucho más allá que la televisión, porque es más directa, porque es instantánea, porque es cálida, porque está llena de cariño, de amistad. Dale saludo a quien te está controlando ahí en tu programa, no sé con quién está. Elías, En este que es mi hermano, entre paréntesis. ¿Ya? Elías. Dale, saludo Díaz, porque es bueno tener siempre, como te decía, un partner que nos ayude a hacer todo esto, porque además que la tecnología nos pilla hoy en día. Así Quiero es. decir mi hijo Sí. tiene que ayudar. Es así. Bueno, Alejandro, nuestros agradecimientos reiterados para ti y será, si Dios quiere, hasta la próxima oportunidad en que nos podamos reencontrar para continuar conociendo la historia de Alejandro Pirulo Chávez, pequeño Saltamontes, un hombre de las comunicaciones, 55 años ligado al mundo de la radio y que ha sido nuestro invitado de hoy en Mundo Radio. Si Dios quiere, será hasta la próxima oportunidad. 21:30 horas. Muchos son los protagonistas, el maestro Horacio Saavedra. Vamos a ver cuánto vale su show, señor Jonathan.